Bueno, ahora viene un plato fuerte de la clase de hoy y probablemente el tema central de la práctica 1 que les propusimos. Es el tema de vectores. Déjenme comentarles que lo que estamos viendo está en general en el primer capítulo de todos los libros de Física 1. No recomiendo más uno que otro en particular porque cada lector puede sentir más cómodo un texto que otro. Todos sirven, ¿ok? A cada uno le podemos criticar algo y a cada uno le podemos decir está bueno como trate este tema. Yo estoy ojeando y se me ocurre decirles que si queremos estar pensando en el mismo texto, a mí me gusta para empezar el texto de Young y Friedman, que en realidad son los autores que rehacen unos textos clásicos de cuando yo era chico de Sears y Szymanski, y ponen ese nombre en honor a los autores originales, de los cuales les pusimos el PDF en la página de cátedras virtuales. No es legal poner un PDF por derecho de autor, pero bueno, bajo la idea de que estamos haciendo docencia y enseñando, listo, lo dejamos ahí, no digan nada. Y lo que no tengan, o sea, la formación de ustedes tiene que pasar por mis clases porque estamos acá de contrato y por los libros más que nada. Y por resolver la práctica en forma independiente. Porque ustedes logren hacer suyos los conocimientos y usarlos para resolver problemas. Pero la parte de leer libros es fundamental. No para verlos de memoria, para ojearlos, para encontrar las cosas, para decir acá está prolijo. Porque el día que te olvides de esto y lo quieras mirar de vuelta y lo vas a encontrar en el libro muy prolijo, en lugar de ver este video y ver en qué minuto estaba lo que dije. ¿Okay? Entonces lo que aprendemos en este proceso, al final están los libros. Y al principio también están los libros. Así que adelante. Si me falta alguna precisión, la encuentran leyendo los libros. Bien, yo voy a tratar de decirles más que nada conceptos. Y si hacen falta ejemplos, son más bien para hacer en la práctica. Y si hace falta en prolijar y revisar y pensarlo de nuevo, están los libros. Bien, ¿qué es un vector? ¿Y por qué lo necesitamos? Resulta que vamos a necesitar medir y describir magnitudes, cosas que medimos, vectoriales, que significa que cuando las quiero describir tienen un valor con un número y sus unidades y una dirección y sentido. Apuntan para algún lugar, son cantidades que apuntan para algún lugar. Si yo quiero decir que estoy a 1 metro del origen, y no es lo mismo estar 1 metro a la izquierda que 1 metro a la izquierda o que caer para arriba o que 1 metro en diagonal. Entonces, para hablar de un desplazamiento respecto al origen, necesito decir cuánto avanzo y para qué lado voy. O cuando empujo un objeto con cierta fuerza, tengo que decir con qué intensidad de fuerza lo empujo y para dónde lo empujo. Para todas esas cosas necesitamos los vectores, que son objetos matemáticos por un lado y los usamos para hacer física por otro. Y voy a tratar de contarlo un poquito mezclado. Idea geométrica de qué es un vector. Bien clarito y sencillo. Un vector es una flecha. Una flecha que tiene su punto inicial, su punto final y una orientación. A la orientación, para dónde apunta esto, la dividimos en dos palabritas. Una es la recta en la cual está dibujado esto. La recta es la dirección. Cuando hablamos de dirección de un vector, hablamos de en qué recta lo dibujamos. Pero no decimos todavía si la flecha va por un lado o para el otro, las dos posibilidades que da una recta. La flechita que dice que va para este lado es el sentido. Entonces tenemos un vector que está en la recta tal y que apunta para el lado, para arriba, para la derecha, como lo podamos decir. Y tiene una longitud, que es el módulo. De acá a acá. ¿Para qué usamos este vector? Bueno, puede ser una flecha en un dibujo, que es el primero que voy a hacer. O sea, marco un punto, marco otro punto y marco la flecha que va de un punto al otro. Ese es el prototipo de vector, el más sencillito que podemos hacer y con el cual aprendemos a trabajar. Que se llama vector desplazamiento. Cuánto se mueve, cómo se recorre de un lugar a otro, es un desplazamiento. Pero lo que aprendemos para el vector desplazamiento lo vamos a usar después para el vector velocidad, para el vector fuerza. Porque
todo lo que se digne llamar vector, todo lo que corresponda a llamar vector, tiene las mismas propiedades que el vector de desplazamiento. Eso que es un prototipo. Me aprendo bien el vector de desplazamiento y los demás cosas que se llaman vectores son análogas en característica al que aprendí. Entonces, hablemos de desplazamiento, pero aprendamos de vectores en general. Un vector es una flecha que se usa para indicar cuánto vale algo con el módulo y para dónde apunta con la dirección y el sentido. Entonces, el prototipo del vector, para empezar, es el vector de desplazamiento. No cualquiera, el vector de desplazamiento. Que viene íntimamente ligado con lo que estamos trabajando recién. O sea, tengo el espacio. Voy a dibujar el plano nada más. Tengo algún observador que decidió pararse acá, sobre algún sistema de referencia físico, donde se considera quieto. Tengo elegido los ejes. Vamos a poner estándar, el Y positivo hacia arriba, el X positivo hacia la derecha. Y yo acá puedo ubicar puntos y les puedo dar coordenadas. Vamos a ubicar, por ejemplo, un punto P por acá y un punto Q por acá. Permiso, esto un poquito más arriba. Así cuento cuadraditos fácil. Dados dos puntos, uno puede dibujar la flecha que va de un punto al otro. Listo, geometría pura. Agarro la regla, dibujo la flecha que va de un punto al otro. Pero elijo con cuál empiezo y con cuál termino. Por eso pongo una flechita. Entonces, lo que dibujé acá es un vector, que lo voy a llamar B corta por vector. Le vamos a poner una flechita encima a todas las magnitudes que sean vectoriales. Va a ser muy importante para nosotros que cuando la veamos nos suene rápido. Ah, eso es un vector. Y la forma de que nos suene rápido es poner una flechita encima. Todo lo que sean vectores, sea desplazamiento, fuerza, velocidad, todos los que aparezcan, se dibujan, se representan con una letra con la flechita de vector encima. Entonces, este vector B que estoy dibujando, y es básicamente el vector que en geometría se llama PQ, con una flechita arriba. El segmento orientado que va del punto P al punto Q. Como el espacio es euclidio, tenemos todas las nociones de punto, recta, segmento. O sea, dados dos puntos distintos pasa una sola recta, así que la dirección está determinada. Y si empiezo en uno y termino en otro, está determinado el sentido. Entonces, con saber bien los puntos, sé bien quién es el vector. ¿Cómo se describe el valor de este vector? Bueno, de dos maneras. Con el módulo, que es la distancia entre P y Q, y el ángulo que forma con alguna dirección de referencia, o con componentes cartesianas. Las dos necesitamos trabajarlas, saberlas, y la que más usamos en el momento de hacer cuentas son las componentes cartesianas. Entonces vamos a empezar por ahí. ¿Qué son las componentes cartesianas de un vector? Y fíjense que hoy para el punto ponía coordenadas cartesianas, y ahora para el vector pongo componentes cartesianas. Si alguna vez me confundí, traté de arreglarlo. Pero ahora hablamos de componentes. Y ya que estamos hablando de desplazamiento en particular, como nuestro ejemplo base, el vector que da un desplazamiento. Para parar de P a Q tengo que desplazarme así. Y eso se puede conseguir desplazándome una cantidad en X, una cantidad en la dirección paralela al eje X y luego una cantidad en la dirección paralela al eje Y. Descomponer el desplazamiento en dos desplazamientos paralelos a los ejes es la idea de poner componentes cartesianas. Entonces, a este desplazamiento en el eje X lo vamos a llamar B sub X, componente X de B. Y a este desplazamiento en el eje Y, o a lo largo del eje Y, lo vamos a llamar B sub Y, componente Y del vector B. Y vamos a notar que el vector B, el mismo que está acá arriba, perdón, aprovecho, se escribe como un par ordenado de componentes cartesianas Bx, Bi. Y esto al golpe de vista es peligrosamente parecido a describir un punto. Pero no estoy describiendo un punto, estoy escribiendo un vector. Donde se nota
Y si somos prolijos y ponemos flechita cuando le ponemos el nombre, va a estar claro. ¿Sí? Entonces, Bx y By no significan proyecciones sobre los ejes hasta que a cuánto estoy del eje. Eso eran coordenadas del punto. Significa de punta a punta del vector cuánto avanzo en X y cuánto avanzo en Y. Y las componentes cartesianas son números reales. B sub X es un número real, B sub Y es un número real. ¿Qué quiero decir con reales? Más allá de que eso toman cualquier valor, quiero insistir en que pueden ser positivas, negativas o nulas. ¿Cómo se ve el signo? Sobre todo cómo se ve el signo, muy importante, es cuando voy de P hacia Q. En X, ¿avanzo o retrocedo? Bueno, avanzo o retrocedo respecto de qué? Comparado con el eje que uso. ¿Sí? No importa si estoy del lado derecho o del lado izquierdo del eje X, puedo tener un vector así. Un vector U, que tiene esta componente X y esta componente Y. U sub X, U sub Y. Aunque lo dibuje de aquel lado, este vector tiene un avance en X. Porque va para el lado del X creciente, igual que este. ¿Sí? Entonces, el signo de la componente es si al ir del principio al final estamos avanzando a lo largo del eje o estamos retrocediendo respecto del eje. Y lo mismo con Y. La componente Y de este desplazamiento es subir. Y subir en este eje es crecer el valor de Y. Todo esto no tiene sentido si no dibujé bien clarito con qué eje estoy trabajando. Todas estas observaciones son respecto del eje que estoy usando. Entonces primero se ponen los ejes y después se habla de componentes. Y las componentes tienen signo y el signo es respecto del origen, digamos, si voy para aquel lado, respecto de, no del origen, del punto inicial del vector, si voy para aquel lado es una componente positiva y si voy para este lado es una componente negativa. Y lo mismo en Y, esta es la componente X. Y en Y, si voy para este lado, como el eje, es una componente Y positiva. Y si voy para este lado, es una componente Y negativa. ¿Sí? Espero que eso quede claro. Convérsenlo con los docentes hasta que esté súper claro. El signo de la componente tiene que ver con que si el vector avanza a lo largo del eje. Cuando hablo de componente, hablo de la X o la Y. Entonces, hablo del eje. Si avanza a lo largo del eje, es positiva. Si retrocede a lo largo del eje, es negativa. Y eso me dice si el vector apunta, bueno, tipo de dirección del primer cuadrante, tipo de dirección del segundo cuadrante, tipo de dirección del tercer cuadrante o del cuarto cuadrante, aunque esté dibujado acá arriba. Yo puedo dibujar un vector por acá, que hace así, y la dirección y la orientación de este vector es tipo al segundo cuadrante. Es como pensar no respecto al origen, sino respecto al punto donde empieza el vector. ¿Sí? Y por supuesto, puede ser que un vector tenga desplazamiento nulo en uno de los ejes. Entonces tiene desplazamiento solamente en el otro. Por ejemplo, si quiero dibujar el vector, bueno, vamos a decir que es desplazamiento, el eje está en metros, los dos ejes están en metros, y un cuadradito es un metro. Los cuento así. Entonces, vamos a dibujar un vector. Hay otra cosa súper importante que tendría que decir primero. Vamos de vuelta. Vamos a dibujar un vector PQ. Acá. Que lo llamo B, con sus componentes. Perdón que borré, pierdo tiempo. Bx y By. Y vamos a dibujar como lo mismo pero corrido. En papel cuadriculado es fácil hacer eso. Por ejemplo, me vengo 3 cuadraditos más abajo y uno a la derecha. Y en lugar del punto P, este punto lo llamo P'. Y hago lo mismo acá. 3 abajo, 1 a la derecha, 3 abajo, 1 a la derecha. A este punto lo llamo Q'. Y me armo el vector que va de P' a Q'. ¿Qué desplazamientos tiene? Bueno, tiene un desplazamiento Bx y un desplazamiento By a lo largo de los ejes que no
que no les pongo prima porque son los mismos. A ver si se ve lo que quiero contar. Trasladé esto igual, me ha quedado una flecha paralela a la original, igual de larga y en el mismo sentido. Mismo módulo, misma dirección de recta y mismo sentido sobre esa recta. Bueno, este vector que dibujé acá abajo es el mismo que aquel. No es otro, es el mismo. Es el mismo dibujado en otro lado. Entonces, este vector que lo construí así, déjenme que le ponga B y no B'. Y Bx y Bi y son los mismos. Por la receta con la que la construí. Entonces, las condiciones son, lo único que hice fue trasladarlo, sin estirarlo, sin torcerlo. Lo trasladé paralelo a sí mismo y conservé módulo, dirección y sentido. Y si tengo mismo módulo, dirección y sentido, es el mismo vector. Y cuando dibujo las componentes, son las mismas componentes. O sea, no importa que estos 1, 2, 3, 4, 5 cuadraditos estén dibujados acá, o estos 5 cuadraditos estén dibujados acá. Son 5 cuadraditos. En lo que estoy dibujando con unidades son 5 metros. Entonces, en esta construcción, el vector PQ original y el vector PQ' son el mismo vector. Esto es importante y puede ser de controversia cuando lean algún libro de álgebra, según el punto de vista del autor. Esto que llamamos vectores, en otros libros lo llaman vectores libres. Vectores libres, porque no importa dónde lo dibujo. Se liberan de dónde empiezan. Entonces, estos vectores tienen módulo, tienen dirección y tienen sentido, pero no tienen punto inicial. O sea, no hago distinción de que empieza acá o empieza acá. Por ahí algunos libros más viejos dicen que los vectores tienen punto inicial, módulo, dirección y sentido. ¿Por qué? Porque lo pegan a un punto inicial y dicen, si empieza acá es un vector y si empieza acá es otro. Eso se llaman vectores fijos. Existen los dos puntos de vista. Y entonces está bueno tener un nombre para cada uno. Los vectores fijos son los que los dibujo donde me dijeron y no los corro. Y los vectores libres son los que dibujo de la forma y tamaño que me dijeron, pero los dibujo donde quiero. Nosotros usamos vectores libres. No lo voy a decir todas las veces. Decimos vectores, los títulos del libro decían vectores, pero están describiendo lo que en otro contexto llaman vectores libres. Entonces, cuando determino un vector, determino sus componentes. Cuánto se mueve, cuánto avanza a lo largo de cada eje. No dónde está. Por eso en la notación no aparece el punto inicial, no aparece el P, no aparece el P', aparece solamente cuánto se mueve. Entonces es el mismo vector. ¿Sí? ¿Y dónde lo dibujo? Donde quieras. Y más que donde quieras, después con entrenamiento dibujar donde más te convenga. Según lo que quieras dibujar y representar y visualizar. Dibujarlo donde más te convenga. Cuando haya que dibujarlo con respecto a algún lugar en particular, lo avisamos y le pondremos algún nombre específico. Ya viene un ejemplo de eso. Entonces, ahora sí. Dicho esto, el vector se caracteriza por sus componentes cartesianas. O por su módulo y orientación. Donde por orientación digo la recta que da la dirección y para qué lado que da el sentido. Vamos a hacer un dibujo nuevo, más limpio. Si yo tengo este vector, lo llamo B y conozco que tiene desplazamientos Bx y By. Estoy usando un sistema de referencia, lo pongo por allá lejos para que no me moleste, con la X como siempre y la Y como siempre. Entonces, pregunto, ¿cuánto vale el módulo de B? Lo anotamos así, con barras como doblado absoluto, pero se dice módulo. Módulo de B. Bueno, entre el vector y sus componentes cartesianas se dibuja un triángulo rectángulo siempre. Por definición, ¿no? Una es en X, otra es en Y, son perpendiculares, queda un triángulo rectángulo. Esa es la gracia de la construcción. Y entonces, cateto y ángulo. E hipotenusa. El módulo de B no es otra cosa que la hipotenusa. B es el vector. Y el módulo de B es el largo de este lado. El módulo de B es la raíz cuadrada de bx cuadrado más by cuadrado por el teorema de Pitágoras. Ni más ni menos.
¿Y para dónde apunta? Y bueno, tendría que armarme un ángulo. ¿Qué ángulo uso? El que me guste dibujar. Si quiero dibujar el ángulo con la vertical, lo dibujo. Si quiero dibujar el ángulo con la horizontal, lo dibujo. Si el vector está inclinado así y quiero dibujar el ángulo con la horizontal para allá, lo dibujo. Pero lo dibujo y lo miro y le hago caso. Entonces, lo que voy a poner de ángulo siempre es con respecto al dibujo que uno eligió hacer. Yo voy a hacer un dibujo estándar, para empezar. Si a este ángulo lo llamo θ, resulta que puedo calcular que la componente I, que es un cateto opuesto a este ángulo, es el módulo de B por el seno del ángulo θ. Y la componente X, que la veo como un cateto adyacente a este ángulo, la pongo como el módulo de B por el coseno de θ. ¿De dónde salió esto? Si los marea un poco la trigonometría. Bueno, tienen que acordarse las definiciones de seno y coseno y el trabajo de triángulos. Lo único que hice fue usar que cateto opuesto sobre hipotenusa es el seno del ángulo. El seno del ángulo. Y de ahí despejo que el cateto opuesto es la hipotenusa por el seno del ángulo. Lo tienen que hacer ustedes. No son fórmulas cerradas porque si el ángulo lo dibujo de otra manera, y entonces me cambia el rol de quién es adyacente, quién es opuesto, y chao. No me sirve lo que me aprendí de memoria. Entonces lo tienen que hacer y rehacer ustedes en cada aplicación. Con las componentes cartesianas, uno puede calcular el módulo por relacionar las componentes cartesianas con el ángulo, y puede sacar que la tangente del ángulo, si la necesita, es el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Pero si trabajamos con ángulos agudos, como les estoy recomendando, en general van a poner el módulo de la componente opuesta, en este caso es BI, sobre el módulo de la componente adyacente, en este caso es BX. ¿Por qué módulo? Porque estoy hablando de la longitud de los catetos. Después, ustedes en el dibujo recuperan si ese ángulo indica una orientación hacia el segundo cuadrante, o hacia abajo, o un poco a la izquierda, un poco a la derecha, un poco arriba, un poco abajo. Lo rescatan del dibujo, y en el dibujo por un ángulo agudo. Esa es la recomendación. Si se animan a trabajar con la circunferencia trigonométrica y los ángulos de los cuatro cuadrantes y los senos y los signos de la función seno y coseno y tangente, bienvenido. Y si tienen curiosidad lo hacen para preguntar en la práctica, pero entendemos por experiencia que lo más aconsejable es hacer dibujos con triángulos rectángulos de ángulos agudos y trabajar con los catetos como longitudes y recuperar el signo de esos catetos cuando los quiero pasar como componentes del dibujo. Bien. Y entonces estas cosas que escribí acá son solamente para este dibujo. En otro dibujo lo hacen de vuelta. Entonces, ¿qué puedo poner en general? Algo para que se lleven de recuerdo. Miren, si yo trabajo con ejes así chuecos, y tengo un vector, no sé, así, y tengo que hacer las componentes que son paralelas a los ejes, así y así, y voy a elegir un ángulo, elijo este de acá adentro, θ, y a esta componente la voy a llamar componente opuesta, y a esta componente la voy a llamar componente adyacente, para que se parezca a la trigonometría, el cateto adyacente y el cateto opuesto. Y si el ángulo lo dibujan del lado de adentro y es agudo, estas componentes, bueno, lo que escribo como acá, como mejor dicho, para que después se me haga lío. Lo que estoy dibujando acá son los valores absolutos de las componentes. En este caso de vuelta me dibujé, por más chico que está, una componente positiva. Así. B sub A es positivo acá. Este sería el eje adyacente. Avanza en el eje. Y B sub O es negativo, porque retrocede en el eje. Pero yo quiero hacer trigonometría con longitudes de catetos. Entonces le mando valor absoluto para que sean números positivos. Y con esos números sí puedo trabajar tranquilo. Que B sub O opuesto
es módulo por coseno del ángulo. Perdón, por seno, porque es opuesto, seno del ángulo. Y BA de adyacente es el módulo de B por el coseno del ángulo. Porque me acuerdo de memoria que el cateto opuesto va con seno y el cateto adyacente va con coseno. Aunque me confundí recién y me lo acuerdo, lo arreglé. Y puedo poner que la tangente de teta es BO opuesto sobre BA adyacente. No, perdón. Decía que lo que tengo en el dibujo son los módulos. Y lo que hago con la trigonometría son los módulos. Me enganché con las palabras. Lo que hago en el dibujo son los valores absolutos de las componentes. Entonces lo recupero con trigonometría, son las longitudes estas. Lo que estoy encontrando son los valores absolutos de las componentes. Y si quieren, así con un dibujo general, se lo pueden acordar de memoria. Pero ni vale la pena, porque ¿qué traté de hacer acá? Y poner el trabajo que hay que hacer en lenguaje de hipotenusa, cateto opuesto y cateto adyacente. Pero si ustedes están cancheros con trigonometría, lo hacen de una sin ni ponerle nombre. Entonces, no se casen con fórmulas de que el ángulo es bx sobre bi, la tangente. Háganlo siempre a partir de los dibujos. ¿Sí? Bien, hasta ahí entonces el manejo de componentes cartesianas y su relación con módulo y orientación, que son las características más cualitativamente más directas de los vectores. Cuando yo veo una flecha, lo que veo es cuánto mide, para dónde apunta. Ponele. Y después nos acostumbramos técnicamente a ver las componentes. Hay que pasar de un lenguaje a otro con fluidez, porque los enunciados los solemos poner con módulos y ángulos, y las cuentas después hay que hacerlas con componentes. Y los resultados se los pedimos con módulo y ángulo, ustedes los tienen con componentes, pero tienen que generar módulo y ángulo de vuelta. Entonces ese ida y vuelta lo aprenden hoy para todo el curso.